Vamos a empezar con el libro de Apocalipsis porque es la palabra que fue revelada por Dios a Jesucristo, al apóstol Juan, para nosotros, para la iglesia. Entonces la palabra de Dios fue revelada para nuestra instrucción. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis es un libro que debemos de estudiar, porque no fue un libro secreto. Cuando estudiamos Daniel, el libro de Daniel, que va paralelo con el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, el ángel le dice a Daniel, escribe estas cosas en el libro, y cuando las escribas, cuando termines de escribirlas, séllalas, para que nadie las lea. ¿Qué escribió? No sabemos. Está sellado. Nadie lo ve, nadie lo vio. El libro de Apocalipsis es diferente. El libro de Apocalipsis lo escribió Dios para nosotros, para que lo podamos entender. Entonces, es una palabra revelada por parte de Dios para nuestra propia instrucción. Y vamos a ir a Mateo. Yo sé que les digo que vamos a estudiar Apocalipsis, pero vamos a empezar con Mateo, porque el libro de Apocalipsis no se puede leer solito. Se tiene siempre que leer en referencia a otras escrituras para ir comparando qué está pasando y qué es lo que Dios ya nos había revelado. Vamos a ir a Mateo 24, del 36 al 42. Yo traigo un poquito de lecturas un poquito largas, 5 o 6 versículos a la vez, pero no se preocupe, vamos a ver si las podemos leer todas y aprender un poquito la palabra, porque como les digo, la palabra fue revelada para nuestra instrucción. Amén. Mateo 24, el 36 al 42 dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, la predicación de hoy la titulamos Estad preparados. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estad preparados. La palabra nos dice, la revelación de Jesucristo a través del apóstol Juan, no es para que nosotros le ganemos a Jesucristo, no es para que veamos a qué horas va a venir, estar listos cuando Él llegue, sino estar listos siempre, porque no sabemos cuándo va a venir. Imagínese que usted de repente tiene no solamente el tiempo, pero el dinero y todas las cosas listas a su disposición para tomarse 4 semanas de vacaciones a donde usted guste. Yo sé que eso no pasa en este país, pero imagínese que usted puede tomarse unas 4 semanas de vacaciones, todo planeado, tiene todos los recursos, tiene todo el dinero, lista la cosa. Y entonces, antes de irse de vacaciones, a donde usted desee, ya compró los boletos, ya está todo, antes de irse de vacaciones, lo que hace, asegurarse que la casa esté bien cerrada, que todos los biles de la electricidad de los servicios estén pagados, que en el refrigerador no haya nada que se vaya a echar a perder, que el aire acondicionado no esté ni muy alto ni muy abajo para que no se caliente de más la casa, no se enfríe de más la casa, que esté todo a gusto, ¿verdad? Que asegurarse que todo esté, la estufa, que esté apagada la estufa, oiga, porque luego nos vamos y se acuerda, ay, se me quedó la estufa prendida, y va de regreso. Dejé los frijoles puestos, ¿verdad? Y si tiene alarma, pone la alarma para que nadie pueda entrar, para que no le roben, y se va a sus merecidas vacaciones. Sale, disfruta, hace lo que tiene que hacer, se gasta todo el dinero que quiere gastarse, una cosa buena. Y cuando regresa a su casita, entra a su casa y se da cuenta que alguien entró a la casa. Y se llevó todo lo que usted tenía de valor. ¡Fum! Se fue. ¿No entiende cómo pasó? Tenía la alarma, dejó bien asegurado todo, dejó todo, no sabe cómo pasó, pero pasó. ¿Qué le queda hacer? Bueno, llamar a la policía para reportar el robo, llamar a la aseguradora si tiene seguro para reportar las cosas que le puedan regresar y volver a comprar sus cositas. Pues no le queda de otra. ¿Qué va a hacer, verdad? Ahora imagínese que usted está en su casa y que recibe una llamada por teléfono y le dice una persona, oiga, ¿vas a estar el lunes en su casa?
¿Por qué? Pues porque estoy planeando ir a su casa a robarla el lunes. ¿Qué diferencia, verdad? Usted diría, bueno, mire, esto es lo que usted va a hacer. Se va a la armería, se compra una escopeta de doble barril el calibre más grande que usted encuentre. Ese lunes pone usted una silla enfrente de la puerta, cerquita del apagador de la luz, se sienta ahí a esperar al ratero, con la escopeta lista, apuntando a la puerta, ¿verdad? En cuanto entra el ratero, usted prende la luz rápidamente, está ahí con la escopeta, lo somete, llama a la policía, lo meten. ¿Qué diferencia, verdad? Claro, como usted es cristiano, compró una buena escopeta, pero no compró balas. O sea que nomás son... No le dijo al ratero, pero... Solamente de goma. Sí, solamente el susto para someterlo, ¿ah? El ladrón no sabía que no había balas, pero usted ahí lo estaba esperando con la escopeta. La palabra de Dios nos dice que nadie sabe la hora ni el día en que va a venir el Señor Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, no podemos esperar al Señor Jesucristo así como estábamos esperando al ladrón. No sabemos cuándo va a venir, sino que debemos estar preparados en todo momento para esperar al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que debemos esperarlo como si entendiéramos lo que dice la palabra. Entonces tenemos que meditar en la palabra para entender qué es lo que Dios dice. Y la palabra de Dios nos instruye para estar preparados. Entonces no vamos a agarrar una escopeta doble barril, lo que vamos a agarrar es la palabra de Dios para estar preparados, ¿verdad? Como les digo, empezamos el libro del Apocalipsis hoy. El libro del Apocalipsis se puede estudiar de muchas maneras. Lo puede estudiar como al derecho, al revés, como usted guste. Y de hecho se dice que es el libro que está abandonado. Es un libro que en muchos estudios empiezan Génesis y llegan hasta Judas. Cuando empieza Apocalipsis vuelven a empezar. ¿Sí? Se brincan Apocalipsis. Es el olvidado de todos los libros porque nadie lo quiere entender. A veces dicen que es el libro que se ha abusado más del libro porque muchas interpretaciones se han dado que son incorrectas y la gente abusa del libro. A veces lo usan para dar miedo, crear miedo. Ya viene el Señor, arrepiéntate porque ya viene el Señor. Lo han utilizado para muchas cosas y crean un sentido de miedo en las personas. Otros lo han estudiado como un libro de historia y nos quieren hacer creer que todo lo que dice ahí ya pasó. Y lo leen como un libro de historia para ver qué pasó, ¿verdad? Y algunos estudian el libro del Apocalipsis con un sentido morboso. A ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Nomás quiero saber qué va a pasar. Ni quiero aprender, ni quiero prepararme, nomás quiero saber qué va a pasar. Tengo esa curiosidad de saber. Nosotros, sin embargo, no lo vamos a estudiar así. Tampoco lo vamos a estudiar como estudiamos Efesios, coma tras coma, punto tras punto. No. Lo vamos a estudiar de una manera en que estemos preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Así es como lo vamos a estudiar. Así que lo primero que vamos a aprender hoy, vamos a ver tres cosas, pero lo primero que vamos a ver es la revelación de Jesucristo. Acompáñeme a Marcos. Usted dice, hermano, ¿a qué hora empezamos Apocalipsis? Acompáñeme a Marcos, capítulo 13, versículo 1 al 5. Marcos 13, del 1 al 5. En Marcos 12... que el Señor Jesucristo está parado a la puerta del templo, está viendo cómo las personas están depositando su ofrenda, así como lo tenemos nosotros ahí atrás. Las personas llegaban, daban su ofrenda y luego se metían a la iglesia. Entonces Jesucristo está observando eso, terminan de verlo, acaban de ver una viuda que puso bien poquito, pero que puso más que todos porque puso todo lo que tenía. El Señor les acaba de dar una grande enseñanza en cuanto a humildad y van saliendo del templo. Y dice Marcos 13, del 1 al 5, saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Entonces la revelación de Jesucristo para empezar es para que nadie nos engañe. No es para que sepamos todas las cosas, sino para que nadie nos engañe. Imagínense los apóstoles, después de estar con el Señor Jesucristo a la puerta de la entrada, viendo cómo los ricos aventaban mucha ofrenda y esta pobre viuda aventó dos moneditas ahí, después de la lección de humildad que les da, se desenfocan. Y le enseñan, le presumen, mira la ciudad de Jerusalén, mira los edificios, mira el templo. Jesús dice, no, esto no es lo importante, esto se va a acabar.
Pero pongan atención para que nadie os engañe, para que estemos preparados. Una y otra vez, los discípulos no entienden lo que Dios les dice, pero Él, con toda paciencia, se sienta y les enseña. Mire que el Señor Jesucristo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés los llevan aparte y le preguntan, Señor, ¿cuáles son las señales? El Señor Jesucristo no los regaña. No les dice, ¿y ustedes para qué quieren saber? ¿Y ustedes qué les importa? No les dice eso. Se sienta y con toda calma les empieza a explicar. Eso es lo que va a pasar. Y si leemos Marcos 13, Lucas 17 o leemos Marcos 24, trae Mateo 24 trae todas las cosas que van a suceder. Entonces, el Señor quiere que estemos listos y quiere que nadie nos engañe. Por lo tanto, Él ha dado la revelación de su palabra. Vamos ahora sí a Apocalipsis, capítulo 1, por supuesto, versículos del 1 al 3. Y aquí vemos nuevamente la característica de Dios, el carácter de Dios en cuanto a la instrucción para nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire qué sencillo, qué bonita introducción y qué sencillo. La forma en que el libro de Apocalipsis empieza, dice que Dios quiere que no seamos ignorantes de las cosas que van a pasar. Dios, el Padre, habla con Jesucristo y le dice, mira, esto es lo que va a pasar. Y Jesucristo manda a su ángel rapidito con Juan y le dice, dile a Juan lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces leemos que dice ahí que la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo y que fue enviada por su ángel a su siervo Juan. ¿Quién era Juan? El que dio testimonio de la palabra de Dios, de todas las cosas que habían pasado. ¿Y qué dice el versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En otras palabras, Dios espera que todos leamos este libro para que seamos bendecidos. Oiga, qué fácil, qué barato. ¿Quieres recibir bendición de Dios? Ok. ¿Quieres recibir bendición de Dios? Amén. Todo lo que tenemos que hacer es leer el libro de Apocalipsis. Qué fácil está. Oiga, pero ¿eso es todo? ¿Sí? Pero no lo entiendo. Bueno, ahí es donde entramos todos juntos, vamos a platicar, vamos a ver qué vamos a entender. Pero para entender el libro del Apocalipsis, tenemos que ver que el libro del Apocalipsis, en general lo que vemos es la victoria final de Jesucristo. El libro de Apocalipsis declara a Jesucristo como el victorioso, el triunfador, el que ya derrotó a Satanás, el que va a llevarse a los santos, nos va a dar la herencia a los santos y le va a dar el juicio a los que no sean convertidos. Eso es lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que vamos a ver ahorita va a ser la recompensa para los escogidos y el juicio para los inconversos. Ahí es donde se va a dividir el libro de Apocalipsis. Si usted quiere recibir bendición, usted tiene que estar en un lado o en el otro. Tienes que saber en dónde está. Usted y yo debemos saber a qué grupo pertenecemos. ¿Pertenecemos a los escogidos o pertenecemos a los inconversos? Tenemos que saber eso. ¿Por qué? Porque para los escogidos hay recompensa. Para los inconversos hay juicio. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Todo mundo? ¿Los salvados nada más? Mire, Juan 1:12, yo creo que todo el mundo se la sabe de memoria, y si no, sería bueno que sea uno de los versículos que usted se va aprendiendo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los escogidos son los que conscientemente decidieron recibir el nombre de Jesús. Los que tomaron una decisión sin que nadie los forzara, tomaron una decisión consciente, dijeron, yo voy a servir al Señor Jesucristo y voy a recibir al Señor en mi corazón y Él va a ser el Señor de mi vida.
todos los que estamos aquí. Primera Pedro lo pone más bonito, Primera Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro lo explica un poquito mejor y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué fuimos escogidos? Para obedecer por el Espíritu, para ser santificados con la sangre de Jesucristo. Para eso fuimos escogidos. ¿Quiénes somos los escogidos? Los que hemos recibido la santificación por medio de Jesucristo a través del perdón de nuestros pecados. Todos esos somos los escogidos, ¿verdad? Aquellos que han escogido los mandamientos de Dios, no solamente los que han recibido, también los que obedecen. En otras palabras, si usted dice que es cristiano y no obedece a Dios, no, es posible que usted no sea cristiano. Es posible que usted no haya aceptado al Señor Jesucristo. Es posible que usted nunca entregó su corazón sinceramente a Él. Es posible que usted no sea de los escogidos. Porque es que hemos sido escogidos para obedecer. Para eso es que hemos sido escogidos. Así que si usted y yo nos consideramos parte del grupo de los escogidos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si seguimos leyendo ahí en 1 Pedro, de los versículos 3 al 7, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al cual aún perecedero se probará con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, nosotros somos escogidos para el día en que se manifieste el Señor Jesucristo. Hemos sido escogidos mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra salvación ya ha sido dada, pero va a ser manifiesta cuando el Señor Jesucristo venga en los cielos. Si usted y yo somos cristianos, si usted y yo hemos hecho una decisión honesta, genuina, sincera, entonces hemos alcanzado una herencia incorruptible por medio de Jesucristo, que está reservada para nosotros en el cielo y que será nuestra cuando venga el Señor Jesucristo, cuando sea manifestado el Señor. Por eso es importante saber de qué lado estamos. Juan 3:16, yo creo que todos no sabemos eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos no sabemos eso, ¿verdad? En otras palabras, si usted ha aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo, usted tiene vida eterna. Así de fácil. El Señor Jesucristo fue enviado por Dios para morir y para pagar el precio de nuestros pecados. Él no tomó nuestro lugar en la cruz. Porque si nosotros no hubiéramos muerto en la cruz, nadie se hubiera salvado. Ni siquiera nosotros. La paga del pecado es muerte y nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y no había nada que nosotros pudiéramos hacer. Muchos dicen: Señor, gracias porque tomaste mi lugar. No, porque si yo hubiera muerto en lugar de Jesucristo, ni siquiera yo mismo hubiera sido salvo. Solamente Jesucristo pudo pagar el precio de nuestra salvación. Así que usted y yo, como escogidos de Dios, hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, hemos creído que Jesús es Dios, que Él murió, que fue resucitado el tercer día, que está sentado a la mano derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros desde ahí, y que algún día ha de venir por nosotros. Y le veremos cara a cara y seremos transformados en los cielos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué le pasa a los inconversos? ¿Quiénes son los inconversos? ¿Quiénes son los que no se han convertido? Aquellos que no han creído. Ahí mismo en Lucas, si vamos a Lucas 13, 22 al 27, pensé que tenía Juan, pero vamos a Lucas 13, versículos 22 al 27.
Jesús lo puso de esta manera. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empiece a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Jesucristo va a venir por su iglesia y nos va a dar una herencia eterna, pero al mismo tiempo va a juzgar a los que nunca le aceptaron, a los que rechazaron su nombre, a los que dijeron que Jesús era solo un profeta más, a los que dijeron que no había ni cielo ni infierno. Todos aquellos que pensaron que todos los caminos llevaban al cielo, aquel día se van a dar cuenta que estaban equivocados, y esto va a pasar cuando Él venga. Pero la verdad de las cosas, de acuerdo a este pasaje, no va a ser solamente suficiente con saber de Dios. No es suficiente haber escuchado a Dios. Dice aquí: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, escucharon a Jesucristo, escucharon la palabra de Dios. Dice ahí: delante de ti hemos estado delante. Tú enseñaste en nuestras plazas. Jesucristo fue a su casa a enseñarlo y le rechazaron. Entonces, escuchar del Señor Jesucristo no es suficiente. En nuestros días, no importa dónde esté usted, le pone el radio, le pone la televisión, le pone el internet, usted encuentra un mensaje cristiano. Damos gloria a Dios porque el Evangelio de Dios se está predicando. Pero no es suficiente predicar el Evangelio. No es suficiente escuchar el Evangelio. Aquí mismo tenemos personas que hemos invitado y se les ha predicado el Evangelio y no vienen. No es suficiente con solamente escuchar, sino que debemos de actuar, debemos de recibir la palabra de Dios. De otra manera, somos inconversos. Si vamos de regreso a Apocalipsis, ahora 21, y no piense que ya con esto acabamos Apocalipsis. No. Digo, ya llegó al capítulo 21, pues ya acabamos. No, Apocalipsis 21, del 7 al 8. Aquí dice para nosotros el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso es para nosotros. El que venciere heredará todas las cosas. Pero ¿qué tal el impío, el inconverso? Versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando Jesucristo se manifieste, su ira contra los pecadores será declarada y su juicio se va a cumplir en los que no aceptaron a Jesús. Los cobardes que no se atrevieron a darle su vida a Jesús, los abominables homicidas que no pensaban más que en sí mismos y no en su prójimo, los fornicarios que no guardaban su ley, los hechiceros que decidieron buscar la ayuda de la magia, el consejo de los demonios, confiaron en Satanás y no en Dios, los idólatras que pensaron que sus imágenes eran más poderosas que Dios, y todos los mentirosos que declararon que Dios no era Dios, que Jesús no existía. Todos ellos serán lanzados al lago de fuego donde es la muerte segunda, es decir, todos ellos recibirán muerte eterna. En lugar de vida eterna que nosotros vamos a recibir, ellos van a recibir muerte eterna. Son los inconversos. El juicio de Dios en aquel día va a ser definitivo. No hay cambio. El juicio de Dios, de hecho, si nos ponemos a pensar, el juicio de Dios se determina en el momento en que usted y yo entregamos nuestro espíritu. En el momento en que usted y yo morimos, en ese momento nuestro destino ya está marcado. Ya no se puede hacer más nada. Cuando tenemos vida, tenemos la esperanza de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero una vez que nuestra vida se acaba, no hay manera de hacer más nada. El destino está sellado. Pero todo eso va a pasar cuando venga Jesucristo o cuando nosotros ya no estemos vivos.
¿Qué pasa ahora con los inconversos? ¿Qué les pasa ahora a los inconversos? Mira, acompáñenme a Juan 3 del 17 al 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando se manifieste Jesucristo, Él va a venir a juzgar. Pero cuando vino Jesucristo, Él vino a salvar. Él no vino a condenar, Él no vino a juzgar, Él no vino a que nadie se perdiera. Él vino a salvar. Y la época de la gracia en la que estamos viendo, todavía hay tiempo para evitar la condenación eterna. ¿De quién? De aquellos que aún no se han entregado completamente a Jesucristo. Todos los que estamos aquí podemos decir que somos salvos. Todos los que estamos aquí podemos decir que algún día vamos a ver a Jesucristo cara a cara y vamos a recibir vida eterna y vamos a poner nuestras coronas delante del Cordero. Pero no todos lo van a hacer así. Y como iglesia debemos de tener esa carga. Mire, para nosotros, allí en Mateo 25, versículo 34. Este versículo es un versículo precioso para la iglesia. Mateo 25, versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué bonito va a ser ese día, cuando estemos delante de la presencia de Dios y Él nos diga, venid, hereden el reino junto conmigo. Ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde antes de que usted y yo existiéramos, ese reino ya fue preparado para usted y para mí. Qué precioso va a ser ese día, ¿no es cierto? Usted y yo vamos a disfrutar de la vida eterna, pero al mismo tiempo usted y yo tenemos la responsabilidad de que lleguemos ahí con más personas. Si usted y yo vamos a llegar al reino de los cielos, vamos a llegar solitos. Nunca nadie escuchó la palabra de nosotros. Nunca nadie aceptó al Señor Jesucristo después de que nosotros le dimos la palabra. Aunque esto se escucha bonito, qué triste va a ser. Usted y yo debemos entrar al reino de los cielos con un séquito. Mire, este vino conmigo, a este yo le hablé, a este yo le hablé, a este yo le hablé. Y qué bonito que el de ahí diga, pues yo le hablé a aquel, y yo le hablé a aquel, y que seamos todos juntos como iglesia entrando al reino de los cielos y que todos entremos y llevemos fruto, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar al inconverso? Ahí mismo en Mateo 25, versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A todas aquellas personas a las que usted tuvo oportunidad de hablarles y no les habló, y se perdieron, el Señor les va a decir, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. A todas aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de hablarles y no les hemos hablado, ellos corren este riesgo. Mire cómo va a ser el proceso para que nos demos una cuenta. No cuenta cómo funciona. Ahí mismo en el capítulo 25 vamos a empezar a leer desde el versículo 33 para que entendamos cómo va a ser la cosa. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor se va a sentar y va a agarrar unos para la derecha, unos para la izquierda. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ese va a ser el proceso. Y a lo mejor antes de la separación vamos a estar todos juntos. Y, ay, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y cuando digan, pues, ay, nos vemos, yo voy para la derecha y tú vas para la izquierda. Qué triste va a ser eso. Nuestra responsabilidad como iglesia entonces es que cuando vayamos estemos ahí delante del trono, todos los que nosotros conozcamos pueden estar con nosotros del lado derecho. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no tenemos el poder de perdonarle pecados a nadie.
pero tenemos la oportunidad de presentar a ese Jesucristo que algún día va a venir. Tenemos la oportunidad de presentar al Jesucristo que vino a salvar, para que ellos tomen la decisión. Y entonces usted le pregunte a esas personas a las que usted les ha hablado de Cristo, pregúntales, en ese día, ¿en dónde vas a estar? En ese día, ¿en dónde quieres estar? ¿Del lado izquierdo con los cabritos o del lado derecho con las ovejas de mi Padre? Nosotros no podemos tomar la decisión por ellos, pero podemos preguntarle. Aquel día, Apocalipsis dice que nosotros, los cristianos, vamos a heredar el reino. Dice que nosotros tenemos esa oportunidad única de vivir con el Padre. Mateo dice que a nosotros nos van a decir, benditos de mi Padre, entrar, heredar el trono, preparado desde los tiempos. Les podemos decir eso, que la palabra de Dios, la crean o no la crean, se va a cumplir. Y el juicio de Dios, lo crean o no lo crean, se va a cumplir en ellos. Así que hoy, que empezamos el estudio de Apocalipsis, el mensaje es, el libro del Apocalipsis es una herramienta que tenemos para traer más personas a Jesucristo. No solamente es un libro que nos va a decir lo que va a pasar. Es un libro que nos va a decir cómo decirles lo que va a pasar para que ellos vengan al camino de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor. Te doy gracias por tu palabra revelada, Señor, porque tú hablaste a través de los santos escritores, Señor, y tú nos dijiste que algún día tú ibas a venir por nosotros, Señor, y que en aquel día tú nos ibas a segregar, Señor, y que algunos vamos a entrar a tu presencia. Tristemente algunos no lo van a lograr, Señor. Ayúdanos, Padre. Pon en nosotros como iglesia ese pesar, esa carga, Señor, por aquellos que están perdiendo ese amor, ese dolor por aquellos que están perdiendo. De tal manera, Señor, que cada vez que tengamos la oportunidad, Señor, tú nos uses para darles tu palabra. No para condenarlos, Señor, porque tú no viniste a condenar a nadie, sino para amarlos, porque tú viniste a amarnos, y tú viniste para salvarnos, para darnos salvación. Ayúdanos a presentar el mensaje de salvación con amor, para que con ese amor que tú nos diste, Señor, ellos lo puedan aceptar y ellos puedan venir a tu presencia, Señor, y ser parte de la familia, para que algún día todos juntos entremos a tu trono, Señor, y te alabemos y te adoremos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, permite que esta palabra no se olvide, sino se quede en nuestros corazones, Padre. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús.